gusto que estén participando en las charlas de la Asociación Cordobesa de Timoneles. Hoy en particular, por el tema de la charla, vemos muchas caras nuevas, los cuales agradecemos la participación. Y yo diría de todos los nuevos que se han unido en el día de hoy, si nos dejan vuestro celular en el chat de esta charla, luego vamos a poderles compartir cuando subamos este video a YouTube y eventualmente para quienes sigan interesados en la aplicación de inteligencia artificial en la navegación a vela podrán seguir conectados. ¿Cuál es la tónica de estas charlas? El expositor va a hacer una presentación ahora. Durante la presentación aconsejamos que mantengan los micrófonos apagados, si es posible también la cámara para mejorar el ancho de banda. Si tienen ustedes preguntas para hacer directamente en el chat, sin necesidad de hacer la pregunta, anotan su nombre. Entonces la moderadora, que es María, cuando termine la charla Adrián, el expositor, o bien cuando Adrián abra instancias de preguntas, por si alguien tiene preguntas, ahí María irá dando la prioridad según el orden que se han anotado. Adrián Will es socio de la Asociación Cordobesa de Timoneles prácticamente desde el inicio, a pesar de que él no vive en Córdoba, vive justamente en la ciudad de Tucumán. Él de profesión es matemático y actualmente es docente e investigador en la Universidad Nacional Tecnológica, con sede en Tucumán. Es timonel y es patrón de yate, gran conocedor y amante de uno de los dos barcos que dispone la Asociación Cordobesa de Timoneles, el Cordobés. Yo, mi primer navegación en ese barco, me acuerdo que lo hice con Adrián. Adrián trabaja en inteligencia artificial en la Universidad Tecnológica de Tucumán. Y fiel a su profesión y a sus ganas de navegar, nos ha propuesto esta charla, que nos pareció por demás interesante, quizá muy distinta al tipo de charlas que veníamos trayendo, pero bienvenido, Adrián. Muchas gracias por tu charla. Adelante. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la asociación y a todos los que han venido y a todos los que han navegado conmigo, como Sergio y demás, a lo largo de este tiempo. Por lo menos a mí la navegación a vela me cambió mucho la vida para mejor. Entonces, bueno, la idea es devolverle un poco. Y bueno, entonces, a partir de devolver un poco, ha surgido lo que voy a contar hoy, es un sueño que vengo empujando hace un rato. Entonces, ya a partir de este punto hace falta gente, hace falta seguir. Los que tengan ganas, ahí tienen para contactarme. Esto es abierto para que se suban a bordo los que tengan ganas. Entonces, insisto, Sergio y María, muchas gracias por organizar todo esto. Y bueno, larguemos. Perdonen por el chivo, pero siendo lunes a las 7 de la tarde, tenía que poner algo del grupo de la universidad, pero pasemos directamente a la charla. Hace muchos años que venimos con ideas de hacer cosas. En navegación también y fuera de navegación también. Creo firmemente que emprender es el camino. Entonces, hace unos años quisimos hacer un astillero. Nos parecía, Andrés Lanfranco, no sé si está, hizo el suyo con los pamperos. En la misma época
arrancó nuestro amigo Adrián Güenes con su barco, y arranqué yo con un amigo, hicimos otro barco, que estos son barcos clase Pocket Ship. Compramos los planos y lo armamos. Lo armamos desde cero. No voy a contar que me llevó casi al mismo tiempo que Adrián Güenes. Es un barquito con tailereable, tiene que tener más peso del que le puse, por eso navega tan bien con poco viento. Tiene una vela cangreja, es muy cómodo, muy lindo. El que quiera venir a navegar a Tucumán queda invitado en cuanto se acabe la cuarentena. Entonces, bueno, una de las preguntas que surgió, y de ahí surgió todo esto, era, ¿se le puede poner al barco una computadora de a bordo? Hacía pamperos nuestro amigo Andrés también, y era la misma pregunta. ¿Le podemos dar una diferencia? ¿Podemos hacer algo poniéndole una computadora de a bordo? ¿Se hará caro? Y bueno, las respuestas son sorprendentemente todas positivas. No es muy cara poner una computadora de a bordo en un pampero, y hasta donde yo he visto tiene mucho sentido. Y lo que voy a contar hoy es una parte de todo lo que se puede llegar a hacer aplicando inteligencia artificial en navegación. Entonces, sin meterme en qué es la inteligencia, sin meterme en la parte técnica, a eso los invito a que hagamos un café, otra charla, los que tengan ganas de que dé más detalles. Basta decir que hay tres tipos principales de inteligencia artificial. Una que se usa poco ya, y es programas para preservar conocimientos de expertos. O sea, el origen de la inteligencia artificial era tratar de, por lo menos en los años 70, 80, una de las aplicaciones más interesantes que salió era a calcular riesgo crediticio. Había expertos que calculaban riesgo de créditos en base, y bueno, entonces, cuando la persona se jubilaba, entrenar a otra, por ahí no tenía el mismo talento, llevaba mucho tiempo, había pocos y era complicado. Entonces se desarrolló un programa en base a reglas que permitía preservar esos conocimientos. Lo cuento porque este sistema, eso es relevante para navegación. Hay mucho conocimiento de expertos que se pierde, o uno no lo tiene en el momento y lugar adecuado. Entonces vamos a volver a eso. El boom de la inteligencia artificial son normalmente estos tipos de programas. Uno agarra y hace una cantidad ingente de trabajo manual con grandes legiones de personas cortando y rotulando imágenes y videos, y a base a eso se entrena una red neuronal, las famosas redes profundas, etc. Pero casi siempre hay rótulos. Yo, para detectar COVID-19 en un rayo X, hay muchísimos médicos que han andado marcando rayos X. Hay otras formas de hacerlo, pero lo más común es eso. También no solamente son imágenes y videos, sino datos de sensores. El más común, por ejemplo, en autos autónomos es el LIDAR, que es un radar con láser para ver qué hay alrededor del auto. Y después programas entrenados en base a simulaciones como AlphaGo y AlphaGo Zero. Entonces, esos son programas entrenados en base a datos. Este es un programa que reconoce naranjas en el árbol. Para la industria es importante, no es fácil estimar la cantidad de naranjas en un campo, ni siquiera en un solo árbol. Entonces, hacer esto a partir de imágenes con drones y que no los cuente varias veces y demás es un problema interesante que ha tenido bastante ataque y se resuelve con Deep Learning, con inteligencia artificial. Esta aplicación me parecía medio ociosa, es a partir de fotos sacar calorías de la comida, pero resulta que nos han pedido una variante, que no sé si, hasta donde yo he visto, todavía no está bien hecha, sobre todo porque hay variantes locales, y es calcular las calorías, los carbohidratos en una comida a partir de fotos, porque eso les ayuda a los insulinos dependientes a calcular la dosis que tienen que tomar de insulina. Y esto es como se ve un Tesla, esto es como ve las redes. Este es un programa que se llama YOLO, está gratuito, pero básicamente es el mismo trabajo. Con una foto y con una velocidad a tiempo real, andando a 100 y pico kilómetros por hora,
la red identifica qué es un auto, qué es una bicicleta, cuál es una persona, qué es un semáforo. Incluso hay una famosa foto ahora de que reconoce un ciervo y lo evita porque lo toma como que fuera una persona. Entonces, entrenar estas cosas es muy lento y muy difícil, pero ejecutarlas es muy fácil y muy rápido. Por eso pero básicamente hubo una serie de personas que se pusieron a decir esto es un auto, esto es un semáforo y esto es una bicicleta, y a partir de eso uno entrena la red. Y este es el otro tipo de inteligencia. Es un sistemita hecho por OpenAI, una empresa de Estados Unidos, no es una empresa, en realidad es una fundación, donde no hay un programa, no es que haya un experto, este sistema evoluciona. Uno hace que mute y vaya evolucionando y las soluciones malas se descartan y las soluciones buenas se combinan con otras. Es mi especialidad en particular. Y uno tiene dos robotitos, los azulcitos que se esconden y los rojitos que los buscan. Entonces, evolucionando, van llegando comportamientos bastante interesantes. Los azules aprenden que hay que bloquearle la puerta. De ahí el rojito atrás tiene una rampa. Aprenden a bloquearlo más rápido y no dejarlo entrar. Generaciones después, el rojito se da cuenta que puede usar la rampa. Entonces es mundial. Después los azulcitos se dan cuenta que le tienen que esconder la rampa, etc. Pero para producir, incluso después aprenden a hacer trampa y salirse del mapa, pero 5 millones de generaciones lleva esto. A cualquier precio decente, este sistema ha salido a más de $1 millón en desarrollo. Entonces, para nosotros es prohibitivamente caro. Entonces, paradójicamente, no hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial comercial hoy. ¿Por qué? La única explicación que por lo menos yo entiendo desde lo mío, desde el análisis que hice de estado del arte, de los papers que hay, de lo que hay comercialmente y demás, la mayoría de las universidades y las empresas que tienen capacidad de desarrollo se han volcado a desarrollar veleros robots. Ese naranjita que se ve ahí es el primero que cruzó el Atlántico. Y esta es la ruta. Desde el 2010 hasta el año pasado hubo 20 intentos y esta compañía, Celdrone, fue la primera que cruzó 68 días andando solo el barquito, sin ayuda externa o se lo descalifica. De ahí nadie me puede explicar, no encuentro ninguna explicación por qué dio estas vueltas y de ahí hizo el recorrido de vuelta. Entonces, claro, ¿por qué hay tanta gente haciendo esto? Porque es un mercado muy grande. Ahora tienen contratos multimillonarios para recorrer el Atlántico, para hacer prospección en el Caribe, y están haciendo prospección en el mar de Bering, de prospecciones petroleras, rastreos militares, datos de clima. Lo que uno quiera es mucho más barato mandar un velerito de esto, que debe salir $20.000, $10.000 con un poco de suerte, un poco de electrónica y un poco de fibra, y si se hunde, que mandar una boya a esa zona, que además es fija, etc. Entonces, además, estos tiempos, parece que este recorrido fue de 6 meses. Esos tiempos no son factibles para un torpedo, para una de esas otras sistemas más complejos. Entonces, el velero robot, la mayoría está haciendo veleros, pero no hay mucho para el mercado de consumo de gente común como nosotros, veleritos como el Pamper. La única aplicación buena con inteligencia que yo encontré comercial disponible hoy es un sistema de Raymarine. Por supuesto hay que tener el chart plot de Raymarine y hay que tener una cámara de alta definición estabilizada marca Raymarine y de ahí pagar una serie de dólares extra para que esto funcione. Esto es lo que se llama realidad aumentada. Realidad virtual, uno ve una simulación 3D donde todo lo que ves es la simulación. Realidad aumentada alude a cosas tipo Iron Man, donde uno ve la imagen real que ve la cámara y sobreimpuesta ve una cierta información. Esto es un faro
está marcado en gris, y la formita del faro. Me conformaría con que un cuadrado y señale el faro. Esto azul está indicando ayudas a la navegación como boyas. El barco verde quiere decir que no está en rumbo de colisión, como el Marine Traffic, y el rojo quiere decir si está en rumbo de colisión. ¿Por qué tiene IA? Porque tiene que saber que esto es un barco, tiene que saber que esto es otro barco y buscarlo en el mapa. Alguien se puso con varias horas de video o de imágenes relacionadas con el mapa y marcó uno por uno todas estas relaciones, y esto sí es una red neuronal profunda que identifica: esto es un velero, esto es un alíscafo, esto es un barco de carga, esto que se ve ahí es el puntito que corresponde a la boya, etcétera, etcétera. Ahora, incluso en ese caso, no está muy explotado, porque, por ejemplo, no encuentro que diga cuáles son las ciudades en la costa. Cuando hemos llegado con María de noche, cualquiera de los que ha llegado al 400 o esos clubes de noche sabe que no es fácil encontrar la entrada. Entonces, imagínense en un puerto que nunca han visto. Entonces, varios tienen que hay que ponerse sobre la derecha, sobre la izquierda del canal, etc. Entonces, si uno tuviera esa información de la costa, sería bastante más interesante. Que incluso en el sistema más avanzado, y el único que yo encuentro comercial, que tiene algo que se puede escribir como inteligencia artificial, no le han sacado todo el jugo que se podría. Lo cual, bueno, me sorprende porque deja un nicho bastante interesante. Entonces, la pregunta que nos hicimos con André y que me hice yo era: atemos un celular al barco. No hablemos de aplicaciones porque hay cientos de aplicaciones. La idea es atornillar un celular y dejarlo en el barco. Entonces, necesito energía. Esa es una batería recargable, $6. Esto es un estuche duro, impermeable, que se puede acceder desde afuera, etc. Esto, si no me acuerdo mal, era $8. Y si no queremos dejar el celular por algún motivo, esto es una Raspberry Pi, que estamos hablando de $35. Con micrófono, GPS y todo lo demás, estamos hablando de máximo $100 de costo. Por $100 uno tiene una cajita que se puede. Esto es una alfombra con más energía, ya puede alimentar hasta 3 celulares que se bancan bien, una Raspberry Pi. Se puede tener micrófono, GPS, etc. Y uno puede rastrear bien, tener muchas variables sobre el barco. Entonces, de todo lo que se pueda hacer con IA, la idea sería qué se podría hacer con un celular. No es todo lo que se puede hacer con IA, pero es bastante. Entonces, un celular de los últimos 5 años, después de 5 años los chicos ya no lo quieren, entonces hay, por lo menos los míos, entonces hay celulares que son bastante buenos, que tienen una cantidad decente de procesamiento, que tienen todas las primeras, lo que uno pediría: un micrófono de muy buena calidad, un acelerómetro, son muy sensibles todos los que hemos probado, un giróscopo que ya cuento que mide, el GPS no hay que decir nada, Bluetooth y Wi-Fi. Necesito energía, $6, protección de los elementos, una funda impermeable dura, $8. Entonces, ¿qué es un acelerómetro? Un acelerómetro es un aparato que va dentro del celular y que mide la aceleración. Este sería mi eje X, para el costado normalmente mi eje Y, y el eje Z es el que viene hacia mí de la pantalla. Entonces, lo que mide un acelerómetro es la aceleración en X, la aceleración en Y y la aceleración en Z. Entonces, ¿cuál sería la idea? Ya quiero decir que es lo que mide el giróscopo. Tengo mi barquito, pensemos en un pampero. Entonces, lo puedo poner ahí y usar la imagen, pero lo mejor es atornillarlo ahí abajo, que no se vea más. Entonces, la aceleración en X es la aceleración proa popa.
La aceleración I sería la aceleración lateral, me diría si me voy de ronza con el barco. Manuel me invitó y no saben qué quiere decir irse de ronza. Y aceleración en Z sería para arriba y para abajo. El giróscopo mide el ángulo con respecto a la gravedad. Ya mide dos ángulos. Si yo lo pongo al celular con los ejes adecuados, lo que va a medir es la escora del barco y el cabeceo. Entonces, por ejemplo, si alguien engancha el barco y lo sube al tráiler, el barco va a ponerlo primero en esta posición. Y ese sería un ángulo de cabeceo que mediría el celular. ¿Está? Si es un tráiler, no hay inclinación lateral, así que solamente sube o baja. Entonces, y con eso podemos hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Recolectar imágenes y grabar imágenes o video, eso no vamos a entrar hoy, porque se supone que lo hemos puesto al celular atornillado bajo la cubierta del pampero o en algún mamparo del pocket. Ahora, sonidos me llegan perfectamente. Los movimientos del barco, si yo lo atornillé adecuadamente, también me van a llegar. Entonces, si yo recolecto y grabo de esos sonidos y esos movimientos, podría hacer sistemas inteligentes que hagan recomendaciones en base a eso. Para los ingenieros del grupo, sonido y aceleración y curvas de lo que me da el acelerómetro, los ángulos, son curvas. Una curva con tiempo. Son 5 curvas que me da el celular, 3 de aceleración y 2 de ángulos. Y lo que yo quiero hacer es regresión y clasificación. Si es regresión, de decir, hay 30 nudos. Por ejemplo, de sonidos no me parece que haya tiempo, entonces lo voy a decir muy rápido. Se podría saber a partir de sonidos si está lloviendo o no. Se podría saber si se soltó la lona, se podría saber si la brisa que está gualdrapeando, que está haciendo clan clan, es la mía o la de algún vecino. Y entonces, si yo digo cuánto viento hay, es una regresión, porque estoy dando un número de una escala. Si yo digo llueve o no llueve, es una clasificación. Y la mayoría de las cosas en el mundo se pueden reducir a uno de esos dos casos. Entonces, supongamos que yo grabe sonidos, recolecte movimientos y quiero hacer sistemas inteligentes. ¿Qué es lo que podría hacer? Hay 3 cosas básicas que se pueden hacer con un sistema inteligente en un celularcito atado al barco o en una PAI con las cosas correctas. La primera y más interesante a mi gusto es vigilancia pasiva. O sea, es un problema común en el mundo que los guardias de seguridad no pueden pasarse viendo 22 cámaras todo el tiempo, mucho menos de noche, etc. Entonces, la realidad es que muchas cosas pasan desapercibidas. En cambio, un sistema de inteligencia artificial pensado para saber quién tiene que estar en una determinada imagen y quién no, va a avisar cuando haya algún problema. Entonces, un sistema entrenado por sonidos que diga cuál es el sonido del viento, cuál es el sonido de la lluvia, cuál es el sonido de las defensas contra el muelle, que todo eso es normal. Cuando empiece a golpear el barco contra otro barco o contra el muelle, va a decir, no, este golpe no es normal y nos va a avisar. Entonces, esos serían sistemas de vigilancia pasiva. Después de recomendar acciones, voy a entrar en más detalles. Y paradójicamente, como no se ha hecho mucho en navegación a vela, hay muchísima experiencia de gente que capturar. Es difícil que uno tenga el conocimiento adecuado de la gente en el momento adecuado. Voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor, pero capturar experiencia de la gente y ponerla a disposición en el momento que haga falta es una cosa totalmente posible. Entonces, este es el avance que tenemos hoy. Hemos hecho un sistemita muy simple por razones obvias. Es más fácil
hacerlo con un auto que con un barco, porque voy a la esquina y lo hago, y el barco me tengo que ir hasta el club. Entonces hicimos primero, pongo un celular en cualquier lugar del auto, fijo, dentro de la guantera, arriba del asiento, dentro de la cartera, pero fijo, o en el torpedo, y quiero saber qué es lo que está haciendo el auto. Entonces, aceleración en X, aceleración en Y, aceleración en Z. Fíjense que no hay un pozo, entonces en X es lo que acelero y freno. Acuérdense que si lo he puesto el celular en la posición correcta, mi eje X está así, mi eje Y está así, es como que salió derecho. En realidad, él iba a quedar para acá y el Z para arriba. ¿Por qué iba a quedar para la izquierda? La aceleración es positiva. Entonces estoy girando hacia allá. Entonces mi eje Y está así. Y esto sería una curva a la derecha. Acá hace cosas raras, pero la aceleración en X es, este es mi cero, es aceleración negativa, quiere decir que el auto venía frenando. Acá soltó el freno, quedó embrayado, hubo una aceleración. Acá volvió a poner la marcha, así puso el cambio, al poner el cambio hay una inmediata aceleración que se nota, ahí volvió a poner la marcha, hay el pequeño antes de tomar las revoluciones del motor, baja un poquito y bueno, y acá hay otro cambio de marcha. Entonces, hay muchísima información que se puede sacar a partir de un celular metido dentro de la guantera. Aunque si quiero poner nervioso con eso, es libre de hacer. Lo comparto, sí. Entonces, y estos son 3 frenadas. Esto es la aceleración en Z, fíjense como no hay pozos, es la misma curva. La aceleración en Y, fíjense, la amarillita está perfecta, no pasó nada. La otra rojita hubo una pequeña curva, quizás durante la frenada se movió el celular. Y acá también o esquivó un par de cosas o el celular estaba mal fijado, pero tampoco es una aceleración tan grande. Esto es prácticamente ruido. Y la aceleración en X es la que dice, esto es una frenada. La aceleración va aumentando porque cada vez frena más hasta ahí y acá, que largo acá es la amarilla y ahí la roja, que soltó el freno. Cambia un poquito la forma si lo frena hasta detenerse porque hay hace una cosa así, que esto es el balance del auto hacia adelante y hacia atrás una vez que se detuvo. Entonces hay muchísima información que sacar. ¿Cómo hace uno? Agarra el acelerómetro, el giróscopo, lo mete en una red neuronal. Los que sepan qué es, no les digo la cantidad de neuronas que hemos puesto, este es un ejemplo, y clasifica en qué es lo que están haciendo. O sea, toma la aceleración en X, la aceleración en Y, la aceleración en Z. El ángulo de costado sería lo que nosotros llamamos la escora. Y el ángulo para adelante y para atrás sería el cabeceo del auto, pero creo que se entiende bien el movimiento. Esa información viaja y es multiplicada por números por toda la red y salen unos números por aquí. Normalmente hay 2 posibilidades, tomo la más grande como la respuesta y solo se prende frenada, o puedo hacer que se prendan 2 cosas porque puedo frenar mientras doblo a la derecha. En el caso este hemos tomado una sola. La más grande es la que gana, se llaman neuronas competitivas. Y eso está andando en modo beta. Ese celular no está conectado a nada, está trabajando
todo el procesamiento, toda la ejecución se hace en el celular. Y está diciendo qué es lo que hace en cada movimiento. Paradójicamente, la parte más difícil no fue la IA, fue corregir los ejes. Hay mucha matemática involucrada en cómo está puesto el celular con respecto al auto. Y bueno, no anda tan bien como parece, esto es un demo, funciona bien en pocos autos, pero se lo podría dejar andando en poco tiempo de trabajo, un par de meses. Entonces, una cosa importante es, ¿por qué no es factible hacer esto con programación tradicional? Porque fíjense que estas curvas son parecidas, pero no son exactamente iguales entre sí. Entonces, hacer un programa tradicional que distinga esto es prácticamente imposible, pero hacer un programa en base a redes neuronales que distinga esto y lo separe de una curva a la derecha o a la izquierda y me diga que lo que está haciendo es perfectamente fácil. Entonces eso está hecho hasta ahora. ¿Para qué me serviría entonces eso andando en el agua? Entonces vamos a hacer un ejemplito un poco traído de los pelos, exagerado, pero creo que se va a entender bien. Tengo mis olas, tengo mi barquito subiendo las olas. Llega. Y baja. Entonces, el problema es que mucha gente toma las olas totalmente de frente y acá se produce un golpe contra la ola que se llama pantoqueo y es bastante indeseable. Entonces, si yo estoy tomando la ola de frente, sería bueno que me vean también si pueden, el barco hace este movimiento y golpea, sube y golpea, sube y golpea. Entonces, mi aceleración en X, ¿cómo sería? Me voy frenando porque estoy subiendo. Llego hasta arriba, me pongo en 0 y cuando bajo hay una pequeña aceleración. ¿Cómo sería mi aceleración en Y? 0, porque estoy tomando la ola de frente. No, si la tomara bien, habría una aceleración de costado porque el barco las olas se toman a 45 grados. Y la aceleración en Z, de nuevo, hay una aceleración positiva porque subo y después bajo. La escora, ¿cómo sería? 0, porque estoy subiendo y bajando, no se inclina. El cabeceo sí es muy marcado. Sube y baja. ¿Está? Ahora, si yo pego, si hago un pantocazo, acá en todos los ejes aparece el golpe. Entonces, ese golpe, esta circunstancia es perfectamente detectable de que lo que estoy haciendo es pasar olas, y el golpe también es detectable. Y sobre todo que no estoy teniendo aceleración lateral, me está diciendo, no estoy teniendo escora, estoy diciendo que estoy tomando las olas de frente. Si la tomo un poquito mejor, acá va a aparecer una pequeña escora para un lado y para el otro. Y si la tomo bien, bueno, deberían aparecer más cosas. Acá debería aparecer una escora más marcada, cuando subo y cuando bajo. Debería aparecer una pequeña aceleración en Y porque el barco se iría de ronza para un lado y para el otro, etc. Entonces, ¿cómo tomar las olas? Incluso estuvimos en Italia hace 2 años y en el estrecho de Messina hay un problema donde hay 2 trenes de olas cruzadas. Entonces, a partir del acelerómetro de giróscopo se le podría decir, muchachos, están tomando las olas demasiado de frente, ponela más de costado, o la están tomando demasiado de costado, ya vamos a ver eso, cómo se ve, pero
sería fácil sugerirles, está muy de frente, están pantoqueando, o está muy de costado, están tomándola mal, etc. Y detectar cuál es el ángulo correcto para el barco y para esa tripulación y para el peso que lleva. ¿Mm? Entonces, lo mismo, supongamos que hay una tripulación poco experta, entonces yo veo esto. Llevo una cierta escora, peor. Llevo una cierta escora, aumenta. Llevo una cierta escora, aumenta. ¡Wop! ¿Qué pasó ahí? Se nos escapó. Entonces, hubo una escora grande, el barco casi se acuesta en el agua. Entonces hay que decirle, muchachos, suban la orza o tomen rizos, porque tienen demasiado viento para la vela que tienen o para la tripulación que tienen, pero atiendan lo que están haciendo. Entonces, una cosa que nos pasó con nuestro amigo Sergio Menajos, que acá una de las primeras veces que navegamos, era que había demasiado viento. Fue un día que un barco conocido se tumbó. Entonces una de las sugerencias que le hice era, hay que subir la orza. ¿Cuánto subimos la orza? Bueno, si la orza está totalmente bajada, el barco hace palanca entre la orza y la vela y se tumba. Si uno levanta un poco la orza, de cero que debería aparecer, empieza a irse de ronza, entonces empieza a aparecer una pequeña aceleración, porque el barco se va de costado. Y la escora empieza a bajar, ya esas panzas no son tan pronunciadas. Idealmente, cuando viene esa racha grande, ya baja, el barco se va a ir bastante más de ronza, pero no se va a tumbar. Y hasta uno puede decirle cuando está, que todavía le puede bajar un poco más, para que se vaya un poco más de ronza, pero que haya menos aceleración y sea una navegación más segura. Entonces, ¿cuál es el punto correcto para el barco? Es una cosa que es fácil de automatizar. ¿Y cuál es el momento de decirle, muchachos, están mirando fuera del tarro, por favor bajen suban la orza, tomen rizos? Evitaría varias tumbadas. ¿Y cómo mejorar la mirada? Lo mismo, un GPS es muy difícil que sea tan preciso, pero esa es una buena mirada. Esta es una mirada más o menos. Y esta es una mirada mala. Acá además se ve el gualdrapeo cuando cambian de rumbo, etcétera, ¿no? El viento vendría de ahí. Pero una virada bien hecha debería verse así, una virada más o menos en el agua cuando se dan vueltas debería verse así, y cuando se para pasan estas cosas. Entonces, detectar a partir de aceleraciones cuál es la tumbada, qué tan bien hecha está, perdón, la virada, es muy factible. Y otra cosa muy interesante y muy crítica de hacer es que muchas veces la gente tumba y no se la ve. Entonces, básicamente, es lo mismo de recién. Hace esto, hace esto, hace esto. Posiblemente hace una más grande y la salvan, y después hace una y todas las variables entran en ruido y deja de transmitir. Si al poco tiempo el barco arranca de nuevo, ok, salió andando. Si no, se puede dar la alarma. Pero esta circunstancia es claramente detectable y muy fácil de ver. Entonces, dar la alarma de manera medio automática, aunque sea una alarma temporal, y ver si el barco se recupera o no, es otra cosa que es muy factible y se puede hacer hasta hacer circuitos dedicados y hacer un frasquito de remedio chiquitito que se pone en cualquier lugar del barco y que solo haga esta cosa, detectar si el barco se tumbó y avisar dónde estaba cuando se tumbó. El año pasado perdimos a un amigo por eso. Entonces, bueno, otra cosa que hablamos con Adrián Güenetz y que sería factible, hay muchísimos programas que hacen lo que calculan el gráfico en polares,
pero no lo hacen a tiempo real, no te dice cuál es la curva correcta. Se podría hacer de manera inteligente. Entonces, una de las primeras, que más interesante, y por lo menos en la pandemia a mí me interesaba mucho, es muy fácil detectar que el barco se está moviendo. Cuando lo mueven al barco, si está estacionado, está arriba en la amarra, el primer movimiento es subirlo para engancharlo al tráiler del tractor. Entonces, este movimiento es perfectamente fácil de detectar. Si están moviéndolo al barco, sigue con que lo bajan de nuevo y empieza el traqueteo de que lo están arrastrando. Entonces, primero se confirma por GPS que realmente se está moviendo y pasados los 10 o 15 metros, pregunta, ¿está el dueño a bordo? Lo cual se podría hacer perfectamente por Bluetooth. Hay una serie de celulares. El Bluetooth identifica hasta el número de serie del celular, entonces, o algún número de serie que uno le pone. Entonces es muy fácil decir si estamos a bordo alguna de las personas autorizadas. Piensen en Churruca o los barcos de la ACT, que directamente diría, bueno, están los 2 o 3 que tengan el celular autorizado, está María, está Sergio, está etcétera. Y claro, uno pone el rol de despacho, pero nunca se sabe bien por dónde se anduvo. No hay un log del barco. Entonces, registrar de manera automática el rumbo del GPS por dónde anduvo permitiría mejorar el mantenimiento, saber dónde están las cosas, etcétera, etcétera. Hacer un mejor mantenimiento. Y bueno, un montón de cosas que yo conozco mucha gente que tiene la constancia de prender el celular y tomar las cosas, pero nunca que lo hagan todas las veces. Entonces, tener un log del barco de por dónde navegó, cuántas veces, cuántas horas, etcétera, para mí por lo menos sería muy fácil y muy deseable. Porque la inteligencia es muy básica, es solamente decir esto, activar 2 o 3 cosas y reconocer el movimiento y que duerma, a no ser que el GPS confirme que se está moviendo. Si se está moviendo y no está el dueño a bordo, bueno, puede mandar un mensaje consistiendo en la posición del GPS del barco, la velocidad, etcétera, y que el barco se está moviendo. Pasa mucho que los chicos adolescentes sacan la lancha de los padres sin permiso. Entonces, a veces no pasa nada y a veces sí. Sacan en días de semana. Todavía hay varias otras cosas que se pueden hacer. Todavía que valga la pena detectar. Porque Tomás ya lo conté. Y esta es una cosa que nos pasó con Luis en el Caribe hace unos cuantos años. Estábamos fondeados en una isla que tiene montañas. Acá hay una playa, pero básicamente este es un cañón que hace que el viento se cierra y hace que el viento acelere y entre con fuerza. Y acá es mar abierto, entonces las olas vienen de este lado y el viento viene de este otro. Entonces uno fondea, ¿y qué es lo que pasa? El barco se alinea con el viento y recibe las olas de costado. Y empieza a bandearse, empieza a escorarse, y bandearse por un lado y por el otro. Fue una de las peores noches que he pasado arriba de un barco en mi vida, con bandazos de 40 grados para cada lado. Y yo no encontré en el momento solución a eso. Volviendo en el avión, encontramos una revista en posesión de uno de los tripulantes, que casi lo cogotamos, que sabía la respuesta. Eso dice él, que lo había leído, pero en el momento no teníamos este conocimiento, y es muy simple de resolver. Se ata un cabo del cabo de fondeo, de cadena de fondeo, se tira por popa y se maneja con el molinete hasta que uno consigue dejar el barco en la posición deseada, que es el cabo de fondeo en barlovento sotavento y el velero alineado con las olas. Entonces, pero este conocimiento tiene que estar disponible para el capitán del barco en el momento que hace falta.
Hay un montón de experiencia que tiene Orlando, Gorgi, Adrián y Ramiro con los viajes que han hecho. Hay un montón de experiencia que tiene la gente que cruza profesionalmente el Atlántico. Todos la comparten, pero es muy difícil que uno se acuerde en el momento adecuado, porque ni siquiera está seguro de cuál es la circunstancia que está viviendo. Entonces, detectar estos bandazos con un acelerómetro es muy fácil, y detectar el arco que hace el velero dentro de cuando luchan las velas, las olas y el viento para llevarlo por un lado y por el otro, también es muy fácil de detectar. Entonces, recoger esa experiencia en forma de un sistema automático que detecte, muchachos, ustedes están fondeados y las olas están cruzadas, lo que deberían hacer es esto. Es una página web simple donde le hace los dibujitos y las explicaciones del caso, y lo demás queda en manos del capitán. El capitán decidirá si quiere hacerlo, si quiere seguir el consejo o no. Pero una de las misiones más importantes de la inteligencia artificial es esa, preservar la experiencia de gente y transmitirla en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Entonces, detectar con el acelerómetro, hacer una red que detecte los bandazos y compruebe con el GPS el movimiento del barco, sería muy simple y dispara la respuesta esta. Lo peor que puede pasar es que mande una respuesta web que no sea lo correcto, pero también nos ha pasado que un amigo se quedó frente a Punta del Este sin timón y tampoco sabían cómo resolverlo, y se atornilla a un mamparo, se ata un mamparo a un remo y se pone atrás y se maneja con los molinetes, pero todos son gráficos y conocimientos que uno tiene que tener en el momento que ocurre. Entonces, disparar esa información de manera automática es muy fácil de hacer. Y bueno, y ahí les dejo las referencias de lo que vi y otras cosas más interesantes para leer. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por todo. Bueno, Adrián, la verdad que muy, muy interesante, quedan como un montón de preguntas. A ver, por ejemplo, que hay una aplicación para el celular. ¿Cómo hacemos? Suponete que, a ver, son varias preguntas a la vez. Una, si hay una aplicación, y la otra, ¿con cuántas investigación o qué estadística necesitas de cada uno de los movimientos como para dar una respuesta? Está bien. La respuesta no es tan fácil. Todo esto es una idea. Lo que he hecho lo que mostré ahí es un desarrollo, y lo del autito es un beta, que es lo único que está funcionando hoy. La idea de esto es tratar de hacerlo, llevarlo a la calle, en cuyo caso hay que trabajar. Cualquier desarrollo de esto lleva entre 4 y 6 meses mínimo de desarrollo, y lo que habría que hacer es salir a navegar, tomar datos y rotular datos. O sea, nada de esto está hecho. Todo esto son ideas. ¿Cuánto costaría hacerlo? Tiempo, 4 a 6 meses. ¿Qué es lo que habría que hacer? Y empezar a tomar datos, salir a navegar, decir, esta es una virada buena, esta es una virada mala, esta es una virada más o menos, acá estamos tomando las olas demasiado de frente, acá la estamos tomando bien, acá estamos tomando la ola de costado, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, juntar. ¿Cuántos datos hay en falta? Esa es una buena pregunta y no es trivial. Normalmente se estiman 1000 casos por clase, pero nosotros hemos conseguido ahí en el autito bajar la cantidad de casos necesarios de 100 autos que hubieran hecho falta a 2 autos. Y lo demás lo hicimos con matemática y trabajo. Entonces, no hacen falta tantos datos. Se compensa con matemática y pruebas y cosas, pero sí, un equipo de unos cuantos, por lo menos 2 barcos, tomando datos y haciendo y programando, 6 meses de desarrollo, para tener un beta mostrable y salir a la calle con algo. Bueno, no era, digamos, pensé que decías más tiempo. A ver, mira, Daniel Bolo dice, Adrián, rescato la presencia de un celular en el barco
sería interesante una charla sobre aplicaciones y servicios a instalar en él para guardia pasiva, alarma de profundidad. Arreo bien. Bueno, es más o menos lo que Mira, respondí. No sé si. espérate, lo pongo porque hay otra cosa más. Si tenés 700 euros, no volví a presentar, ¿no? Déjame que presente. Ah, sí, ¿se ve esto, María? Sí, sí, estamos viendo, sí, dale, dale. Bien. Esto, Preséntala, sí, amplíala. Ahí este está. es un sistemita que sale nada más que 700 euros, se conecta con el radar, con el sonar, con distintos instrumentos, con montones de cosas y con el nivel de agua y nivel de nafta en los tanques, con el nivel de la batería, bla, 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 y te dice, tenés poca batería, tenés poca agua, tenés poca nafta, agarreo el ancla, eso es estrictamente en base a GPS. Pero eso existe, está. Si tenés un barco grande con los instrumentos adecuados, está. Si tenés un barco más chico, hay que hacerlo. Hasta donde yo vi no hay nada de esto. Bien, ¿Te entonces. pregunta, Adrián? Dale, habla Dani. ¿Cómo anda Adrián? Daniel González, ¿cómo andas? Buenas. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Me imagino que estos sistemas, empezamos hablando de redes neuronales, ¿viste? O sea, sistemas, o sea, no solamente un sistema de GPS con alarma de garreo y ¿viste? Lo que es lo básico que viene con los kits, ¿viste? ¿Hay algo hecho como lo que vos querés hacer, pero a nivel comercial, con redes neuronales, digamos, algo armado? Porque este aparatito de 700 euros que vos me decís, bueno, es un GPS con algunos telemetría del barco, pero telemetría básica. Lo que vos querés ir un poquito más allá, hacer análisis de lo que pasa en una navegación mediante redes neuronales. ¿Hay algo hecho comercialmente de esto? Mira, yo lo que busqué, y lo busqué mucho para tener, al final me quedó muy larga la charla, así que lo corté, pero busqué mucho de la tecnología que hay y no hay, no hay nada. Esto es lo más lindo que encontré, que es un sistemita que te lleva un log de la vela, pero no tiene inteligencia, o sea, hace un montón de cosas muy buenas, la batería dura 5 años, te marca cuántas piernas, cuántas viradas has hecho con esa vela, cuántas horas flameó, cuántas horas gualdrapeó de todas las que tenés en uso, si estaba en uso y por dónde anduvo, etcétera. Pero saber si la vela viró es ver con el giróscopo el cambio de ángulo. Y si está gualdrapeando es básicamente porque hay una aceleración lateral. Si está bien puesta no tendría que haber aceleración lateral. Entonces, no hay. De verdad, no hay. La mayoría de la gente, de las empresas, se ha concentrado en esto, como te decía yo. En esto. La mayoría de la gente que puede hacer ha hecho veleritos robot. Hay un mercado muy grande, es muy fácil de hacer razonablemente. Y no hay. Mira, esto, lo más lindo que encontré es esto, que es un paper del 2015 de la gente de Canadá. Eso es lo que debería ser realidad aumentada. Esto es la corriente, el amarillo es el rumbo del barco, el verde es tendencia barométrica, el rojo, que debería estar al revés, es la tendencia del fondo, y te da una alarma. Lo verde es tiene que ver con el viento. No sé bien qué estaban queriendo decir con eso, pero yo entiendo que son tipo, hay un remolino ahí. Y ellos planteaban que deberían poder reconocer y ver con el GPS el perfil de la costa y marcar ciudades y puertos y esas cosas. Y tiene un reconocedor de basura, de un container o lo demás que pueda haber en el agua. Claramente es imprescindible. Claramente el dron ese que anda solo lo tiene, pero hasta donde yo vi no está comercialmente. Ni siquiera el de Rey Marín dice que te hace una cosa como esa. Y esta gente de 2015 no la encontra. Ninguno de los autores tiene publicaciones posteriores en el tema. No he visto que haya una empresa que mencione
Augmented Reality Virtualization for Sailboats. Yo no encuentro. Quedan todos con la tarea de, si encuentran algo, me lo pasan. Pero Bueno. aplicaciones comerciales con IA, la única que encontré es esa que te conté. Bueno, ahora la pregunta está, porque, a ver, sería cuestión de definir en varios barcos, tratar de hacerlo y empezar a reunir datos. O sea, ¿cuál es la propuesta? Porque vos dijiste al principio que todo esto podía seguirse, seguir evolucionando de acuerdo a la cantidad de gente que por voluntad quiera seguir haciéndolo. Entonces, a ver, ¿cuál sería tu propuesta clara como para empezar a armarlo? Yo pongo un café y nos juntamos los que lo quieran hacer y organizamos qué es lo que se podría hacer. Bien, bien. O sea que No la va a ser propuesta de un día. sería, Sí. está todo, digamos, vos tendrías armado los pasos Sí, a seguir y cómo Sí. se podría evolucionar en esto. Entonces, así es. esta charla, que la verdad que fantástico, todo esto así de fascinante, es una invitación a todos laburar. aquellos, claro, a laburar, que sería salir a navegar, ver la forma en que vamos a poner ese celular, ver cómo recabar datos, y también es fascinante imaginarme que pones un celular y después cuando sacas, cómo sacas los datos. Mira, a ver, te voy a leer de los chats. Uno Dale. de Helio Dilazar dice que otro uso con la cámara se podría verificar el trimado de las velas, la bolsa, la tensión de baluma, Qué lindo. etcétera. Sí, eso habíamos propuesto hacerlo con tela inteligente. Hay una patente del 2006 que vos podés poner tela inteligente, una tela que cambia de resistencia cuando la estirás y se puede saber muy buenas cosas. Y esto es una patente que tiene la NASA, que la llevó una empresa de Alemania que fabrica velas, donde vos le metes adentro de la vela, no, lo sacas. Bien, hay una patente donde uno mete fibras ópticas dentro de la vela, pero eso por supuesto no está comercialmente. Y te saca las fuerzas sobre la vela a tiempo real. También habíamos pensado en hacerlo con imágenes. Sí, hay que meter marcadores en la vela, pero hay que tener las fuerzas, si no, no tenés. Por lo menos habría que hacer una con la tela inteligente y imágenes, y ahí se podría entrenar. Sí. Claro, pero esto sería Está como más pensado. difícil. Bueno, después Sí. Adrián Güenes dice juntar datos, he dicho, o sea, ya se está notando. Daniel Pérez pregunta los datos, cómo se guardan, si se guardan en un grabador de varios canales, por ejemplo, los datos del acelerómetro. Esa era un poco mi pregunta. Hay una aplicación, ¿cómo guardas esos datos? La aplicación, si la quieren tener y jugar en el auto o en el barco, es la que yo uso, es gratuita, es simple. Ahí está. Después te la busco y te la mando, porque ahora no la voy a encontrar. Bueno, no hay Hay una problema. aplicación muy simple y muy... Accelerometer Meter, ahí está. Ah, listo. El screenshot es... No sé si se va a ver, Accelerometer Meter. Esa de ahí. Sí. Tiene esta forma, ¿se ve? Apretan Graph y ese es un acelerómetro. Ah, bueno, listo. Y podés guardar los datos, o sea que ya con eso... Fíjense que la más fuerte es la verde, ahora la más fuerte es la roja, ahora la más fuerte es la azul. Y mide la aceleración. Bien, bien, perfecto. Con eso se puede Bueno. jugar. Y la ponen en el auto, en el asiento, arriba de un trapo y se ven miradas, las miradas, etc. Eso no sirve para grabar, pero para jugar un rato y para que entiendan los conceptos, funciona. Bien. De ahí, los que tengan ganas, hacemos un chat y empezamos a ver quién tiene ganas, qué hace falta, qué se podría hacer, etc.
Bueno, ¿Se guardan hay, en otro canal? Sí, hay otras preguntas. dale. Daniel Díaz dice, si los datos que se levanten en un tipo de barco se pueden después utilizar en otro para interpretar las conductas del barco, yo diría que es Sí y más no. claro. Depende cuán fino quieras ser. Lo del auto funciona porque uno quiere saber si está poniendo la marcha o no y más o menos la misma cosa. O sea, lo mismo si vos querés saber si la virada es buena o mala, probablemente sea lo mismo en cualquier barco. Si vos querés saber la escora y los límites, también sea lo mismo en cualquier barco. Ahora, si vos querés saber cuánto tenés que levantar la orza, eso debe ser específico de cada barco. Claro, ¿y cuál es el límite también? Yo me imagino, el límite Claro, de tu barco, el límite de escora, eso ya depende del modelo del barco. claro. El de ¿Ah? Daniel no es lo mismo que el First. El de Adrián Güemes no escora casi nada y No, o sea, para ese claro, tendríamos largo rato. Bueno, es, entonces esa es la pregunta. Después Diego Iácono dice, seguramente vas a necesitar almacenar datos en la nube para sí. compartir datos entre usuarios y poder mejorar exponencialmente los sets de datos. ¿Puede ser así o Sí, no? Mm. sí, también hay cosas con blockchain muy interesantes donde se permite que la persona siga siendo dueña de los datos y comparta, etcétera. Eso hay cosas para hacer lindas también. Solo para implementar eso ya es, pero sería una segunda etapa medio grande, ¿no? O sea, acá estamos hablando de 3 o 4 barcos, todos en Córdoba, a lo sumo 1 o 2 acá. Entonces, no Claro, creo que empiezan. haya mucho más problema que subir las cosas a Dropbox o al Drive. Después, tiempo hay para complicarlo. Keep it simple. Sí, yo creo que la inquietud ahora está en quedarse así un poco azorado en imaginarse, digamos, Sí, para vos que estás habituado a lo que es la inteligencia artificial y al manejo de eso, es como muy simple. Para uno que está en otra cosa, que te hace quizás un poquito difícil de, de tragarlo primero y después ver cómo lo implementas, pero yo me imagino que tenés ya muy claro, o sea que la cuestión es presentar el interés. A ver, Sergio va a hacer otra pregunta. Dale, Sergio. dale. Sí, Adrián, gracias. La charla interesante. Sugiero que quizás sería útil que escribas en el chat de esta charla tu número de teléfono para Bueno, que tenga interés en contactarte lo pueda hacer independiente. Y ahí Daniel Pérez ya dice, me anoto como tripu para adquirir datos, grabarlos y enviártelos en el barco que sea. Correcto. genial. Hace falta todo. Hace falta quien programe, quien coso, quien vea videos. Ahí está mi celular, mi mail y bueno, mi nombre. Ahí está. No, Eh, realmente es fascinante esto y sería fantástico. Yo calculo que con que vayamos recabando algunos datos en algunos barcos apenas podamos salir a navegar, ya va a ser así que bastante empezar a hacerlo. ¿Mm? sí, o sea, yo diría que la primera idea sería hacer un grupito de WhatsApp o una reunión de estas específicas de los que quieran laborar en cualquier capacidad y, y bueno, ver cómo se organiza, que les cuente en serio qué es lo que habría que hacer, que quienes tienen realmente tiempo para trabajar. Organizar un grupo grande no es tan fácil, los datos que se tomen y que sirvan, quiere decir que tomarlos de cierta manera. Hay que tomarlos igual todos. A ver, entonces hay que Claro. organizar siempre las cosas para que funcione. Si no, no va a servir. Así que bueno, sí, sí, es empezar. Y necesito gente con ganas de ayudar a sacarlo adelante como empresa también. O sea, hay que ver quién le quiere meter tiempo para emprender en esto. Como yo les digo, yo tengo tiempo para armarlo, para dirigir la tecnología y demás, pero hacer la parte de emprendimiento lleva mucho tiempo y trabajo y eso ya estoy muy al borde de mi capacidad de tiempo. Entonces, quien tenga más conocimiento de negocios que yo y quiera llevarlo adelante, eso sería lo más interesante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando nos juntemos.
quedó abierto. Bien, está planteada la inquietud y bueno, solo resta poder empezar a navegar. Y ahí, bueno, Ahí pero hay- sería cuestión de armar. Yo estimo que los interesados probablemente puedan surgir después que se vea también, porque hay mucha gente que no ha estado. Cuando ya vean este video en el canal de YouTube, probablemente surja más gente. sí, Somos varios los que podríamos quizá poner el celular y empezar a tomar algunos datos, pero es como vos decís, o sea, tiene que haber un orden y una uniformidad en la toma de los datos. por eso. Si no, no van a ser. Claro, tiene que ser un cálculo estadístico de tomas iguales con resultados medianamente parecidos. Pero bueno. Sí, me alegro que se entienda. No sé, yo creo que sí que se entendió perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Todos, bueno, aquí Gracias, Manuel. Manuel se suma al café. Bueno, y todos agradecen. La verdad que es fascinante entrar a este mundo. Me alegra mucho que nos estés introduciendo. Sí, o sea, esto, como les digo, la idea era Bueno, yo diría que demos por terminada la charla, si te bueno, parece. espera que voy a dejar de...